Bendito pueblo de Dios, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo son los deseos de Dios, de Cristo y de todo ser espiritual santo que está en este camino, porque es el tesoro más grande que un ser humano y un cristiano pueblo de Dios pueda tener. La presencia de Dios, la luz y el poder para hacer los mandamientos y tener esta bendita paz. Me pongo a sus pies, bendito hermano, habiendo ya orado, pidiéndole a Dios para que me pueda permitir hablar conforme a su palabra y también para que puedan ser tocados los corazones que vienen con hambre, con temor, con credulidad y sed de justicia. Así que prosigamos con la enseñanza número 9, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ayer, benditos hermanos, nos quedamos en el capítulo 4 y vamos a empezar el versículo 23, cuando Cristo Jesús está hablando con la samaritana, con la que le pide un vaso de agua, cuando dice también Cristo Jesús, viene la hora que ni en este monte de Samaria ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ya como veíamos en la enseñanza número 8, bendito hermano y bendita hermana, que Dios es omnisciente y omnipresente y que el templo hoy es la iglesia y que debe de estar en todo el mundo con la bendita presencia de Dios, pero para eso vamos a seguir escuchando esta bendita palabra de Dios y de Cristo Jesús. Dice en el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Recuerda, bendito hermano y bendita hermana, cuando vimos el primer milagro de las bodas de Caná, cuando su madre le dice a su hijo, hijo, se ha terminado el vino, y le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Aún ha llegado mi hora? Bueno, aquí también habla de una hora. Fíjense bien lo que dice Cristo, más la hora viene y ahora es, porque había llegado ya el Rey de Reyes y ya se estaba preparando para ir a la cruz y traernos en este bendito pacto la bendición y la riqueza más grande que en todo el universo pueda tener un ser creado por Dios, que es su bendita presencia y su bendita imagen. La hora viene y la hora es cuando, fíjese bien lo que dice, cuando los verdaderos adoradores. Meditemos, bendito pueblo de Dios, verdaderos adoradores. Esto quiere decir que Dios y Cristo Jesús estaban profetizando que iba a haber falsos adoradores. La palabra adoración es una sujeción total a cumplir todos los mandamientos al rey o a alguien superior. En este caso, si yo tomé mi cruz y tomé a Cristo Jesús como mi rey, entonces la adoración es hacer todos los mandamientos. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que para poder adorar a Dios se necesita crucificar la carne, se necesita por fe quemar la carne mediante la presencia de Dios para poder adorar a Dios. Porque es imposible adorar a Dios y cumplir todos sus mandamientos militando en la carne, teniendo amistad con el mundo. Como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas e inclusive que lo estamos viendo también. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es.
Así que este es el pacto, el nuevo pacto, que recuerde que Juan el Bautista preparó el camino del Señor bautizando en agua, ya preparando la cruz, ya preparando la sepultura, ya preparando la inmersión por fe, pero él siempre dijo, el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de sus calzados, él los bautizará en espíritu y fuego. Y aquí está, por fe, este pacto es de fe. Entonces, el Padre envía al Hijo a buscar quién alce la mano de los seres humanos y quiera adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque aquí habla de verdaderos. Entonces, los falsos adoradores y los falsos cristianos son los que piensan que son cristianos, que piensan que se van a salvar, pero no son espirituales. Porque un ser espiritual no tiene amistad con el mundo, no le llama la atención el mundo, no pone la confianza en el mundo, no pone la confianza en esos dioses que Dios aborrece y que para Dios es idolatría, la filosofía de este mundo, la sabiduría de este mundo, el dinero, la mesa de Satanás es aborrecible. Entonces, un ser espiritual se dedica totalmente, como no encuentra aquí nada que le llame la atención, pues se va en donde están las cosas espirituales, que es donde está Dios, a buscar el alimento espiritual y a buscar las riquezas espirituales. Porque, por lógica, bendito hermano y bendita hermana, a mí me llevan, por ejemplo, a la selva, a convivir con los animales, y a mí no me va a interesar nada de lo que hacen los animales y nada de lo que comen los animales. No me va a interesar nada. El conejo, yo no voy a comer pasto. Yo no voy a comer hierbas. Yo no voy a hacer mi madriguera abajo para dormir. No, 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 no. No es mi hábitat. De igual manera, aquella persona que con fe echó mano de las riquezas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección, y es mediante el fuego de su presencia quemar mi carne, entonces puedo decir como Pablo dijo, para mí todo es basura. No me llama la atención, ya soy un ser espiritual. Y entonces me dedico para lo que fui hecho, para lo que Dios me hizo, adorarle, y adorarle es, ponga atención, las 24 horas, cada día, en todo momento, no nada más mientras esté en el cuerpo humano, sino también si logro la victoria y venzco allá arriba, porque aquí es una preparación. Entonces, ahora es, y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, a Dios, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Yo puedo comprender esta bendita palabra, que es la verdad. Cristo Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad yo solamente la puedo escuchar porque es un orden, porque es un requisito de Dios, no mío, siendo un ser espiritual. Si yo soy de carne y vengo con oídos de carne, no puedo entender la palabra. Voy a decir locura, como dice en la epístola a los Corintios, que la palabra y el lenguaje de la cruz y el lenguaje de Dios es locura para los que se pierden, que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Por eso Cristo Jesús nos dice, no le eches perlas a los cerdos, no le eches perlas a los perros. No van a entender por más que les digas, por más que les pongas manzanitas, porque para poder entender la verdad, para poder escuchar la verdad, que es el verbo, que es Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, hay un requisito, nacer de nuevo. Recuerde que Cristo Jesús lo dijo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Les es necesario
nacer de nuevo. Y el nacimiento, y para poder ser un ser espiritual, recuerde que se requiere una muerte, una separación total de toda la mesa de Satanás que me quita el tiempo para adorar a Dios. Y si yo tengo un hijo y en vez de ministrarle, en vez de dejarle la mejor herencia, que es la verdad, que es la luz, y enseñarle a mi hijo que aquí en el planeta Tierra somos peregrinos, somos extranjeros, somos gentes de paso, y que yo no estoy de acuerdo con la sabiduría y las enseñanzas que aprenden y que se les enseña en el mundo para tener una vida corrupta y una vida corta y una vida que disfruten y luego se vayan al lago de fuego. Entonces esto es por fe, esto es creer, bendito hermano y bendita hermana, porque a cualquiera que yo me siento a enseñar, primeramente a mi casa, mi esposa y mi hijo, y posteriormente a todo el que sea manso, yo le enseño la verdad. Le enseño que para poder adorar a Dios en verdad y no en mentira, se requiere ser un ser espiritual. Y en el mundo no se puede ser un ser espiritual. Entonces, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y aquí viene con E minúscula, porque precisamente en el bautizo, usted, yo, tenemos un espíritu con el cual cuando nacimos con ese espíritu muerto, pero que por la fe y por la decisión que tomamos en el momento que se nos dio el Evangelio, por haber creído y por haber tomado la cruz, Cristo Jesús nos resucitó el espíritu para poder darnos cuenta de la verdad. Ahora bien, fíjese lo que dice. Porque también el Padre, tales adoradores, está buscando que le adoren. Vino a buscar con Cristo. Cristo Jesús sigue vivo, su palabra sigue viva, la misericordia de Dios sigue estando, no ha venido todavía el juicio, todavía no viene Cristo por segunda vez, así que el Padre sigue buscando. Así que, bendito hermano y bendita hermana, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, precisamente el Evangelio nos habla del bautizo, de una muerte carnal, terrenal, y de entrar a la puerta del redil y poder entrar a una cuarta dimensión que desconocíamos para poder adorar. Y adorar ya le dije que es. Alabado sea Dios. Ojalá vaya entendiendo esta bendita palabra. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien, Dios no es un ser de carne, como lo pintan los católicos, ¿verdad? Con una nariz, con unos ojos hechos por manos humanas. No, ni Cristo Jesús tampoco. Dice, y hay una cita bíblica en Corintios, en la epístola de los Corintios, donde Pablo dice, si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Y también dice Pablo, y de aquí en adelante a nadie conocemos nosotros de los cristianos según la carne. Ya también Pablo estaba enseñando por medio de Dios que los seres que adoran a Dios y los seres que pueden ser nuestros hermanos y pueden ser nuestra familia, deben de ser seres espirituales y no carnales. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que por sus frutos usted puede conocer a un cristiano que sea falso o a un cristiano que sea verdadero. El cristiano espiritual es un ser que no milita con el mundo, que no se enreda con el mundo, que no se enreda con las cosas corruptibles y en todo momento está dedicando su vida a lo que estamos aprendiendo y a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es, para que nadie lo engañe. La verdad está
en la bendita Biblia, en la bendita palabra de Dios. Así que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu, otra vez dice, y en verdad. Porque ya le dije que yo en la carne no puedo escuchar la voz de Cristo. En la carne escucho la voz de Satanás, que es el padre de toda mentira. Porque es un requisito que para que yo pueda escuchar la voz del Rey de Reyes, me arrepienta, como gritaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hay un precio. Ahora, usted me puede decir, yo estoy bautizado, yo me bauticé, me dijeron que soy salvo. La bendita palabra de Dios nos dice que nosotros, el pecado paga un salario, y cualquier cristiano que nació con fe, se puede volver otra vez en un ser carnal. Por la necedad, por la incredulidad, por la amistad con el mundo, por la amistad con la carne, por la desobediencia y la terquedad a Dios. Y en ese momento, únicamente Dios permite que escuche la mentira, les cierra los oídos y ya no tienen acceso a la verdad, pensando que ellos están en la verdad, porque Satanás engaña, es audaz, es el padre de toda mentira, engañando, diciendo que es la verdad, pero es un pago que Dios da por haber sido incrédulos. Entonces, para poder tener la verdad y para poder decir amén y para poder entender esta bendita palabra que es el verbo de Dios, necesito ser un ser espiritual para que lo adore, no en carne, sino adore a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario que así le adoren. Alabado sea Dios. Bueno, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Entonces, estamos viendo, como yo le dije en la enseñanza número 8, que los samaritanos, como era una mezcla de judíos, también tenían el Pentateuco, también leían, también sabían que iba a venir un Mesías, sabían que se adoraba. Y esta mujer iba creyendo, ¿verdad? Iba siendo mansa, porque ya le dije que el Espíritu es el que convence. Entonces dice, ok, sabemos que va a venir el Mesías, el Cristo, que es el ungido de Dios. Él nos declarará todas estas cosas porque en el Antiguo Testamento nos enseña la bendita palabra de Dios que Cristo Jesús iba a ser el verbo, que Cristo Jesús nos iba a enseñar el camino, que Cristo Jesús iba a hablar el consejo de Dios para todo aquel que fuera manso, que Cristo Jesús iba a ser un gobernador para el pueblo de Dios, un maestro, un sacerdote, un pastor, un apóstol. Y efectivamente, alabado sea Dios, que los que hemos creído podemos tener esta bendita bendición el día de hoy. Pero bueno, Él nos declarará estas cosas. Jesús le dijo ya abiertamente, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que está hablando contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero con una mujer samaritana. Porque recuerde que los judíos y los samaritanos no se trataban. Entonces, los discípulos tenían un respeto también, porque nosotros no podemos juzgar a Dios, aunque hay muchos que lo juzgan. A la palabra, a Dios, a Cristo, ¿verdad? Cuando se les da palabra y no entienden qué es la cruz, por qué tienen que alejarse del mundo, altercan con Dios, discuten con Dios. Pero un verdadero discípulo, alguien que verdaderamente siguió a Cristo, alguien que verdaderamente lo dejó todo, ve actuar a Cristo y no se atreven a altercar con Él, ni a discutir con Él. Entonces, vieron y se callaron, pero se les hizo extraño que hablara con una mujer samaritana. Bueno, entonces
dice en el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a todos los hombres, ya ni sacó el agua, se le olvidó, dejó su cántaro y se fue maravillada, porque recuerde que el Rey de Reyes y Cristo Jesús le había profetizado el pasado y le había profetizado el futuro. Le había profetizado que 5 maridos había tenido, que el que tenía no era su marido. Le había profetizado también que si ella le pedía del agua que él trajo, no iba a tener sed, que ya hablamos la enseñanza pasada sobre, pues sobre ese tema y estas enseñanzas que Cristo Jesús vino a dar de lo que significa esto. Entonces, esta mujer maravillada fue corriendo. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo puedo entender también la bendita palabra y puedo dar testimonio porque estas cosas a mí me pasaron. Cuando tuve la misericordia y el privilegio de Dios de ser llamado y de que Cristo Jesús se presentó en mi vida, corrí a quien estaba alrededor mío en aquel entonces, corrí y les dije, he encontrado la verdad, he encontrado a alguien que me profetizó, a alguien que me dijo, he encontrado, vengan a ver, vengan a ver. Claro que todavía no tenía yo la capacidad de la forma para evangelizar conforme a la Biblia, pero únicamente iba yo a dar testimonio de lo que vi, de lo que sentí, del gozo, de lo que se me profetizó cuando creí. Entonces, esta mujer fue corriendo a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Acuérdense que en la enseñanza número 8, Dios nos enseña que Cristo Jesús le dijo todo el pasado y todo el futuro. ¿Se acuerda que también le di testimonio yo que cuando Dios le permite a un santo verdadero ir a una persona que está en cautividad, que no es cristiana, que nosotros le podemos profetizar con denuedo y sin temor a equivocarnos, su vida, cómo es con su familia, cuál es el fruto que tienen, aunque se queden callados, pero por dentro dicen sí es cierto. Y también profetizarles que si creen en Cristo va a cambiar su vida, que van a tener el agua que salta y van a ser el día de mañana una fuente que salte para vida eterna. Entonces, así de igual manera, cuando Cristo Jesús llegó a mi vida y me profetizó mi pasado y también me profetizó el futuro, pues yo también fui a dar testimonio y dije, vengan, he encontrado la voz de Cristo, he encontrado a alguien que me ha profetizado. Y dice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad los hombres y vinieron a él, vinieron a ver. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, Rabí, come. Recordemos que los discípulos habían ido por alimento, carne, por alimento que necesita el cuerpo, habían ido a comprar. Ahora, Jesús sabía que esta mujer iba a traer a la gente y el trabajo de Cristo Jesús era evangelizar, era convertirlos. Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, en los evangelios estamos aprendiendo también cuál es el fruto de alguien que imita a Cristo Jesús. ¿Qué debe de hacer todos los días? Porque así dijo Cristo Jesús, imítenme. Ser que se diga espiritual y se diga siervo y no camine y no haga todos los días estas cosas que estamos viendo, no está imitando y no es un adorador de espíritu a espíritu. Entonces, Cristo estaba trabajando en la obra de Dios. Seguía trabajando. Él les dijo, yo tengo una comida
que comer que ustedes aún no saben. Así como nos dijo Cristo Jesús que el Padre estaba buscando adoradores de espíritu y de espíritu, y en espíritu y en verdad era necesario que le adoráramos. Bien, anteriormente, cuando yo no estaba llamado ni bautizado, yo nada más tenía una comida que era la del cuerpo humano. El huevo estrellado, el bistec, la lechuga, el jitomate, etc. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y crucifiqué mi carne por fe y me hizo un ser espiritual, me dijo que había un alimento espiritual. Y el alimento espiritual, primeramente para un recién convertido, es venir y hacer los mandamientos hasta tener un crecimiento espiritual, y posteriormente el alimento verdadero, el alimento espiritual para un sacerdote, para un pastor, es estar trabajando en la obra de Dios. Es estar amando a Dios y estar amando al prójimo. Eso, bendito hermano y bendita hermana, aquella persona que ha entendido, aquella persona que ha sido iluminada, aquella persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, debe de alimentarse todos los días, como yo y usted, en el cuerpo humano. Todos los días busca el desayuno, todos los días busca la comida y todos los días busca la merienda, si es que cena o merienda. Todos los días. No hay un día que usted no vaya a buscar comida para el cuerpo humano. De igual manera, Cristo Jesús y Dios nos deja un alimento en donde debo de estar alimentándolo en la mañana, en la tarde y en la noche, a toda hora. Y el alimento es amar a mi prójimo. El alimento es dar testimonio. El alimento es dar el Evangelio. El alimento es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué le dice a sus discípulos un alimento que ustedes aún no conocen? Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todavía no padecía Cristo, que todavía no iba a la cruz, que la espiritualidad y los seres espirituales llegan después de que Cristo Jesús muere y resucita y sube con su sangre. Entonces, cuando viene el verdadero bautizo, que es por agua y por fuego, y cuando por fe nosotros dejamos la carne y nacemos espiritualmente, y podemos entonces entender cuál es este alimento y lo buscamos. Pero en este entonces todavía no lo comprendían sus discípulos. Dice aquí, en el versículo 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y recuerde, pueblo de Dios, ¿para qué nos deja esta expresión Dios? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Será un libro de historia? ¿Será otro más de muchos libros para que no haya alguna sabiduría o algún entendimiento o alguna enseñanza? Recuerde que no es historia. Recuerde que todo lo que nos deja Dios es para enseñar. Y esto es, que en la carne, en todo momento que los discípulos caminaron con Cristo, no entendieron las palabras espirituales. Les tuvo que hablar con parábolas. Como así, no entendían de qué estaba hablando. No entendían que el alimento del espíritu era trabajar en el campo, era trabajar en la... No entendían. Y así de igual manera, nos los deja plasmado, porque todo aquel que peca y se vuelve un ser carnal va a traducir la palabra a la carne y no va a poder tener discernimiento ni entendimiento, y el velo que vino a quitarnos Cristo Jesús para darnos todo este conocimiento, ese mismo velo al pecador y al incrédulo, Dios se lo vuelve a poner para que ande a tientas y no pueda ver ni pueda darse cuenta de las cosas espirituales. Versículo 34 dice, Jesús le dijo, mi comida, y aquí ya les está diciendo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Ese es mi alimento. Porque recordemos que Cristo ya era un ser espiritual. Recordemos que Cristo ya había recibido el Espíritu en el Jordán. Entonces, aquí está. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y qué era la voluntad? El salvar, el predicar, el ser luz, el enseñar el camino. Ahora, esa es la comida. Cristo Jesús como primogénito. Cristo Jesús nos pone el ejemplo. Por eso hay tantos pastores muertos. Porque yo le digo algo. Si usted, bendito hermano y bendita hermana, nada más come los domingos, y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado no está trabajando en la obra de Dios, le estoy hablando a los representantes, dígame una cosa. ¿Qué pasa si usted come comida física cada domingo? Se enferma y se muere. Es imposible, no se puede. Así están hoy los que no se alimentan, espiritualmente muertos y enfermos. ¿Qué es la apostasía? ¿Y qué es lo que declara la bendita palabra de Dios? Entonces, el alimento de un representante es estar haciendo la voluntad y, fíjese bien, y Cristo Jesús dijo, y acabar la obra, acabarla. Porque lamentablemente muchos son llamados y no acabaron su obra. Se quedaron a la cuarta parte del camino, otros se quedaron a la mitad, otros se quedaron a las 3/4 partes del camino, pero no terminaron para lo que fueron comprados, para lo que fueron llamados, no terminaron su obra. También recuerde que Pablo, el apóstol Pablo, decía, no es que yo haya ganado ya la corona de vida, sino que prosigo en este trabajo, prosigo en amar a Dios y al prójimo, para ver si soy asido, para ver si alcanzo la meta, para ver si termino la obra para la cual Dios me llamó. Y más adelante, después de muchos años, Pablo también da testimonio que él ha corrido la buena carrera, que ha terminado la obra y le espera la corona de vida igual a Pedro. Pero usted se fija, bendito hermano y bendita hermana, todo el tiempo que trabajaron estos hombres. Todos los días. Así que, de igual manera, dice la bendita palabra, porque aquí dice, esta es mi comida espiritual, que haga la obra y que haga la voluntad en paz y acabe su obra. ¿Recuerda algún versículo bíblico que ya le he tocado yo en estas enseñanzas en donde dice que qué hombre que está dispuesto a construir una casa no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene para acabarla, hablando de la fe? Y porque si la empieza y la deja a medias, se burlarán de él. Entonces, muchos son llamados, pero pocos terminan la obra. Pocos llegan a la meta, pocos. Y terminar la obra es cuando Dios decida pagar el corazón después de que padeció, después de que sufrió, después de que fue, después de que hizo, después de que dio ovejitas, después de que dio un fruto. Entonces Dios dice, ahora te toca el reposo. Trabajaste 6 días para mí, saliste del mundo, ahora te toca el reposo eterno, porque cuidaste tu espíritu, alimentaste tu espíritu, porque yo te dije muy claramente, cuando entendiste la palabra, que tu alimento era estar amando al prójimo todos los días. Así que, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuántos cristianos están muertos de hambre? Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Así que este es el alimento, bendito hermano, aquel que se levanta desde la mañana y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, aquel que ya terminó una forma, aquel que tiene ovejitas cotidianas, aquel que se siente a enseñar todos los días la bendita palabra de Dios, aquel que está dando un fruto y está ofreciendo sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, como Abel. Ahí está. Esos son los seres espirituales. Y eso es lo que está buscando el Padre, adoradores de espíritu a espíritu.
Bueno, entonces, dice en el 35, ¿no dicen ustedes aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alcen vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos de la siega. Aquí está hablando del primer pacto y del nuevo pacto, de lo terrenal, de la sombra que iba a venir y lo espiritual. En el Antiguo Testamento, recuerde que las bendiciones de Dios para su pueblo era la lluvia, era que araran, era que sembraran, era una tierra fértil, era que tuvieran trigo, que tuvieran cebada, que tuvieran alimento con esa lluvia y con esas bendiciones que venían del cielo mientras no pecaran, y que ya estaba listo para recoger el fruto y comer. Bien, ahora dice, ¿no dicen ustedes en el Antiguo Testamento, mira, vamos por el fruto a comer? ¿Ya está listo? Pues ahora les digo, fíjense bien, miren hacia arriba. Es muy importante, miren hacia arriba. Porque aquel bendito hermano y bendita hermana que pone la mirada abajo en el mundo, o que la pone linealmente en donde está, aquí abajo, no puede ver las cosas que son de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, dice muy claramente, si habéis resucitado, si son seres espirituales, busquen las cosas de arriba, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Entonces, si yo muero y pongo la vista allá arriba, entonces me voy a dar cuenta de lo espiritual, me voy a dar cuenta que ya llegó el fruto para comerlo, que es la obra de Dios, que es amar a mi prójimo, que es ese árbol bendito que Adán, o esos árboles que Adán y Eva perdieron en el huerto por el pecado, cuando Dios les dijo, de todo árbol puedes comer, de todo árbol del huerto menos de este. Así que bendito hermano y bendita hermana, alcen los ojos para que vean, pongan la mirada arriba, ya no estén volteando a las cosas terrenales, porque entonces los convierte en carne. Porque para poder yo entender las cosas espirituales, necesito estar en todo momento así. Pasa el Facebook, no lo vi. Pasa el Internet, no lo vi. Me pasa oportunidad de negocios para tener dinero y poner negocios, no los vi. Me pasan las escuelas de aquí abajo, no las vi. Me pasa diversiones y pasatiempos aquí en no los vi. Me pasa modas, me pasan relojes y no los vi. ¿Por qué? Porque tengo mi mirada puesta en las cosas espirituales. Entonces, yo teniendo la vista puesta en las cosas espirituales, entonces puedo ver la siega. Entonces puedo ver las bendiciones que trajo Cristo Jesús. Entonces puedo ver el fruto de trabajar todos los días y de ir a recoger con mi trabajo para tener a mi espíritu con vida y con mantención. Recuerde también la promesa de Dios. Cristo Jesús no quita el sustento. Cristo Jesús nos sustenta, pero no de cosas terrenales, sino de cosas espirituales. Yo espero que vayamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Entonces mire lo que dice, ¿verdad? Alcen vuestros ojos y mirar los campos. ¿Cuál es el campo? El campo es el trabajo que me trajo Cristo de ir a todo el mundo. Así como el primer pueblo, cuando salió de Egipto, Dios le hizo una promesa de unas tierras de Canaán donde mana leche y miel, siendo una sombra. De igual manera, Cristo Jesús nos trajo un campo, que es el mundo, que es trabajar, que es dar el evangelio. ¿Recuerda quién estaba dándole testimonio a Cristo? A la samaritana, y ya venían en camino los hombres samaritanos, para que Cristo Jesús, en el momento que hiciera la voluntad del Padre, estaba dándole alimento al Espíritu de Cristo que tenía. Ese era su alimento. Entonces, la siega,
levante en el campo, el evangelio, el predicar, el trabajar, ya está listo. Ese es el campo, ya, porque ya están blancos para la siega, ya están preparados, ya están listos. Vayan y coman, vayan y denle alimento a su espíritu. Yo ya les dejé el huerto otra vez. Bien. Es en el 36, y el que siega recibe salario. El que va y alimenta a su espíritu, el que va y hace la voluntad del Padre, el que todos los días está pensando y tiene su mente en terminar la obra, entonces recibe salario. No vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar de lo que Dios da: sabiduría, crecimiento, sanos espiritualmente, de corazón espiritual sano. Recibe salario. ¿Y cuál es el salario? Y recoge fruto para vida eterna. Ahora, eso es mi comida, hermano y hermana, como representante. Ojalá vaya entendiendo esta bendita palabra que para muchos es un velo y es un misterio. Entonces, Dios nos ha dejado un huerto en donde en el campo, en donde en el trabajo, en donde en amar a Dios y amar a mi prójimo, estoy comiendo fruto. Yo me levanto por la gracia de Dios, por la fe, desde las 6 de la mañana todos los días para arreglarme y para ir con mis pies o con mis muletitas a dar la palabra todos los días, ¿verdad? Al grupito que Dios me ha permitido. Y luego en la tarde, y luego, al mediodía, y luego en la tarde y hasta en la noche. ¿Por qué? Porque termino alimentado, termino saciado, termino con mi espíritu, con vida, porque esa es la vida de mi espíritu. Bien. Y entonces, cuando venga Cristo Jesús, Él viene por seres espirituales, no viene por gente de carne. El sello para que Cristo Jesús me reconozca cuando venga y esté en el polvo durmiendo, va a ser que haya yo estar durmiendo espiritualmente. Ese va a ser el sello y entonces me voy a la vida eterna. Los seres de carne se van al lago de fuego. Entonces, fruto que para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Aquí está ya. Para que el que se dedica a sembrar, el que se dedica a llevar el evangelio, el que se dedica a dar la tierra, el que se dedica a meter semillas, goce juntamente con el que siega, con el que trajo la siega, que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nos dice en su bendita palabra en Apocalipsis que algún día vamos a estar en las bodas del Cordero, se nos va a enjugar toda lágrima, que vamos a tener un reposo y que va a venir un gozo a los que padecimos, a los que trabajamos, a los que fuimos seres espirituales, a los verdaderos adoradores de espíritu a espíritu y en verdad. Dice en el 37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Pero aquí está hablando de primeramente trabajar y comer. Porque el que siega, el que ara, el que siembra, espera el fruto para comer. Así que en todo momento nos está hablando de trabajo. Dice, y yo los he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. Ahora, yo les he enviado a segar, les he enviado a que se alimenten con este trabajo. Otros labraron, que fue el primer pueblo, bendito hermano, que nos dejó esta preparación. Ellos fueron el primer pueblo y el primer instrumento que Dios permitió para traernos
esta herencia, esta comida, este trabajo que no tuvo el primer pueblo, porque en el primer pueblo no hubo apóstol, no hubo maestro, no hubo profeta, no hubo evangelista, no hubo evangelio. Fue una mujer estéril, como lo hemos visto, no daba hijos. Pero el primer pueblo, Dios lo utilizó como instrumento para labrar, para preparar la llegada de lo verdadero, que es precisamente el amar al prójimo. Y es una herencia que Cristo Jesús nos trajo y que la mayoría de los cristianos, por estar pecando, no se dan cuenta de esta herencia, de esta riqueza y de esta vida. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque le agradó revelar a los pobres estas cosas y las ocultó a los sabios y a los ricos y a los entendidos de este mundo. Dice en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, cuando vinieron a Cristo y escucharon su prédica, creyeron en él por la palabra. De aquella ciudad creyeron primeramente en él por la palabra de la mujer, cuando vinieron, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Primero, estos hombres que vinieron, le creyeron a la mujer y fueron, y vieron a Cristo Jesús, y vieron cómo hablaba. Entonces dice en el 40, vinieron los samaritanos a él y lo escucharon, y después de que lo escucharon, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, tenían hambre, creyeron, recibieron a Cristo, y pidieron, quédate por favor, no te vayas. Y luego dijeron esto, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que bueno, de igual manera, le explico este versículo. Cuando alguien llegó a mi vida por primera vez y me dijo, ven, te voy a presentar al Salvador, yo creí por medio de ese instrumento porque tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que convence, y una vez que penetré y recibí a Cristo y lo empecé a escuchar, dije, ahora ya no creo nada más por ti, sino ahora he constatado y he visto a Cristo, he visto a Dios, he escuchado su palabra viva y hoy doy testimonio de Cristo Jesús y soy un testigo hoy, como el que vino por primera vez a mi vida. Ahora de igual manera doy testimonio para que vengan, para que crean y después crean ya no por el Evangelio que yo les di, sino que crean cuando Cristo Jesús se manifieste y les empiece a enseñar el pastor de pastores, el apóstol y el sumo sacerdote con palabra viva, viniendo a las enseñanzas de él. Alabado sea Dios. Está escrito y así lo deja Dios. Muy bien. Sigamos en el 19, bendito pueblo de Dios. Dice en el 5:19. Perdón. No, estamos en el 4. A ver, perdón, hermanos. Ahorita vamos a ver si acabamos de terminar. Y creamos, sí. El 43, perdón. Disculpen, por favor. El último que leí fue el 42, que dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Qué hizo en esos 2 días? Enseñar el camino, enseñar la palabra. Recordemos que Cristo Jesús decía a sus discípulos, yo tengo otra comida que comer. Claro que sí comía pan, claro que sí comía porque mientras estuvo en la carne, pero principalmente buscaba el reino de Dios y su justicia. Dice, salió de allí y se fue a Galilea. Recordemos
que siempre en los evangelios vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo nunca salió del área de su pueblo y nunca salió a Asia, a Europa ni a Roma. Jesús siempre estuvo predicando la palabra. Ahí fue a Galilea. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y esto es así. Mire, ¿hay algún versículo bíblico en donde Cristo Jesús, nacido en Galilea, todos los que le vieron nacer de María y José, cuando él se presentaba como el Cristo, dudaban y no le daban honra como profeta y como hijo de Dios en su misma tierra, porque decían, nosotros le vimos nacer, ¿que no es hijo del carpintero y hijo de María? ¿Por qué dice que es el Cristo? Y de igual manera, esto que acabamos de leer, que un profeta no tiene honra en su propia tierra, quiero decirle algo, bendito hermano y bendita hermana. Entendí yo esto cuando por primera vez Dios me escogió a mí antes que a toda mi familia carnal, tanto materna como paterna, hablando desde primos y hablando desde hermanos de carne, hablando de todo. Yo tengo 3 hermanos en carne. Mi padre y mi madre todavía vivían cuando Dios llegó a mi vida. Mi madre todavía vive. Yo le di testimonio hace 3 o 4 enseñanzas, que gracias a Dios todavía la tengo. Pero bien, cuando yo empecé a dar testimonio, un profeta no es reconocido, no tiene honra en su casa. Y no creyeron que Dios me estaba utilizando. No creyeron que Dios me dio una cruz. No creyeron que Dios me había dado un título. No creyeron que la palabra que yo hablaba era, porque dijeron lo mismo, nosotros lo vimos nacer, ¿quién es? No tiene cobertura, no tiene nadie, y aquí está escrito, no lo digo yo, todo tiene conocimiento. Un profeta no es honrado, no tiene honra en su propia casa. Pero con otra gente que no me conoció, que Dios me permitió llegar a sus vidas, me honraron, quizás algunos ya no estén aquí, pero en su momento, por años, reconocieron que Dios me había escogido como un verdadero siervo de Dios. Que luego hayan pecado y hayan amado malas tinieblas, no es mi culpa. Pero yo le digo, para gloria de Dios, no para gloria mía. Bendito hermano y bendita hermana. A mí, muchos que han estado aquí por años, llorando, me han dado las gracias y han reconocido que Dios habita dentro de mí. Yo les digo, no me dé las gracias, es Dios, honra a Dios solamente. Y reconocieron y tuvieron honra. Pero en mi casa, con primos, nunca tuve honra. Bien, entonces, esto es lo que nos dice otra vez. Porque también, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea entonces, que de ahí era Cristo, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Los milagros de las bodas de Caná, de volcar la mesa de los cambistas, todo lo que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Se acuerda que vimos que en la fiesta había volcado la mesa de los cambistas y le había entrado el celo por Dios? Bueno, pues estos hombres de Galilea habían estado también y se dieron cuenta de todo lo que hizo Jesús. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, que vimos el primer milagro en las bodas de Caná. Ahí volvió y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba muy enfermo. Bueno, ahí había en Capernaum, que eran aldeas, ciudades,
llamadas en la Biblia aldeas de puro judío, en donde estaba un oficial de los romanos, ¿va? Un oficial que trabajaba para Roma, cuyo hijo estaba muy enfermo. Este oficial, como ya había escuchado que Cristo Jesús había convertido el agua en sangre y había escuchado de algunos milagros, este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, lo fue a buscar y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le rogó. Claro, bendito hermano y bendita hermana, que hay algo muy importante aquí que también quiero que entendamos. Mire, muchas veces, lamentablemente, el ser humano se acerca a pedir ayuda cuando está en alguna situación que no le es al ser humano, ni con el dinero, ni con el poder, ni con los elementos que tenga en el planeta Tierra, poder arreglar ese problema. En este caso, una enfermedad de muerte. De igual manera, en su momento, cuando Cristo Jesús y Dios me humillaron y me mandaron una situación imposible para el dinero, para el hombre y para cualquier medio arreglármelo, entonces clamé, entonces lo busqué, entonces escuché, entonces pedí. Y lamentablemente, muchas veces Dios tiene que humillar a los seres humanos para que crean, pero no todos, muchos son humillados. El salmista, que fue David, dice: Señor, gracias, me tuviste que humillar para voltearte a ver. Gracias, bendito Padre. Y yo también no le doy gracias por haberme humillado y por haberme mandado esa situación tan difícil todos los días. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, le sigo dando las gracias. Cuando en el mundo y en la carne renegaba y blasfemaba de la situación que me había venido. Pero pedí ayuda, Dios me fortaleció, Dios me consoló y me escuchó. Entonces, este oficial va a buscarlo en una situación penosa. Entonces, Jesús le dijo así: si no viereis señales y prodigios, no creerías. Ahora bien, si no viereis, si no vistes que convertí el agua en vino, si no ustedes estuvieran viendo los milagros, no creerían. Entonces, también, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a decir algo. Mire, hay alguna cita bíblica en donde nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos, que le decían: si tú eres el Cristo, ¿qué señal nos das? Y él dijo: esta perversa generación, ninguna señal le voy a dar más que la de Jonás, que se refería de la cruz. Y dijo: bienaventurado va a ser el que crea sin ver, porque este pacto es de fe. Ahora, Cristo Jesús, cuando se le acercaban los fariseos y decían: ¿qué señal nos haces? Y Cristo Jesús dijo: ninguna. Ya había hecho muchas señales. Y Cristo Jesús dijo: ni aún viendo, creen. Porque si estas señales se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, hubieran creído. Y ustedes que las vieron, desecharon al Hijo de Dios y ni así creyeron. Muchos, otros sí creían, viendo las señales como este hombre. Pero ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué permitió Dios también, o Cristo Jesús, hacer señales mientras estuvo en el cuerpo? Por misericordia al primer pueblo, que fue un instrumento para que nos llegara la verdad, que lo escogió Dios como una sombra para que nos pudiera llegar lo verdadero, y era justo que este pueblo tuviera a la vista milagros visuales y no como hoy nosotros los estamos viendo, que son espirituales. Yo espero que entienda. El oficial del rey, cuando Cristo Jesús le dijo eso, le dijo: Señor, amo, desciende antes que mi hijo muera. No le dijo: Señor, perdóname, Señor. Dice: Señor, he venido por algo.
Ahora, desciende antes que mi hijo muera. Ahora, lo que aquí se fijaba Cristo Jesús es que este hombre se había acercado con fe. También, porque sabía que Cristo Jesús le podía quitar la enfermedad. Jesús le dijo, tengo un poder muy grande para que me conozcan. No necesito descender e ir a tu casa para librar a tu hijo de la muerte. Soy el Hijo de Dios. Soy el Todopoderoso que habita en mí. Vean mi poder. Ve, tu hijo vive. No hay necesidad ni siquiera que lo vaya yo a tocar. Y esto también, bendito hermano y bendita hermana, meditémoslo. Porque yo le digo algo. El Dios que yo tengo, no hay ningún imposible para él. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y el que se acerca, debe de saber y debe de conocer que tenemos un Dios poderoso, misericordioso. Entonces mire, ve, tu hijo vive y el hombre creyó. Aquí está, creyó, tuvo fe. La palabra de Jesús dijo y le dijo, vete. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle del oficial. Cuando llegó a la casa, tenía siervos, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque Cristo Jesús es la vida, Satanás es la muerte. Cristo Jesús dijo, yo soy la vida, yo he venido a dar vida, yo he venido a resucitar, yo he venido a traer gozo, yo he venido a traer alegría, no como Satanás que vino a traer muerte, que vino a traer luto, que vino a traer tristeza. Yo he venido a traer vida. Y aquí vemos, tu hijo vive. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que se acerca con fe. Mi hijo, cuando yo estaba muerto, fui el primer resucitado y hoy por la gracia de Dios, mi hijo vive, mi hija vive, mi esposa vive. Son seres espirituales por la gracia de Dios. Bien, entonces el oficial en el 52 les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y él le dijeron ayer, a las 7 le dejó la fiebre y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Lo fueron a buscar y creyeron en él. De igual manera, yo cuando vi que Dios me resucitó primeramente y cuando empecé a ver cómo resucitaba a los muertos, creímos nosotros y toda nuestra casa. Alabados a Cristo. Pero ¿cuántos el día de hoy? Que Cristo Jesús resucitó a su Hijo, porque aquí ha habido gente que vinieron a llorar, que vinieron a pedirle a Cristo que los resucitara, estando muertos en sus delitos y pecados, y le pagaron mal, fueron ingratos y regresaron al mundo. Pero cada quien tenemos una voluntad propia para ser fiel, para creer, porque creer es entregarse y serle fiel hasta la muerte por todas estas bendiciones que estamos aprendiendo con la bendita palabra viva de Dios. Hermano y hermana, pueblo de Dios, se me pasó la hora, perdón, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.